Tuvimos en una hora pico de manera conjunta y coordinada más de 150 intentos que fueron todos interceptados por la policía, salvo los hechos que son de público conocimiento en Moreno y algún otro lugar, pero se coordinó absolutamente todo, la policía intervino, tenemos 90 detenidos. Acá había una vocación de generar alguna suerte de conflicto y nosotros tratamos de impedirlo, y aquellos que se pasaron de la raya fueron detenidos y serán presentados a la justicia. La verdad que hoy lo que estamos tratando es generar tranquilidad y en nuestra provincia paz, que haya paz, que no haya violencia. Habló de Milei, lo relacionó con Milei. ¿Ustedes lo ven así? Yo cuando tenga información judicial, porque nosotros estamos sobre los casos, estamos hoy haciendo los despliegues necesarios para evitarlo, si tuviera información fehaciente la comunicaría y actuaríamos judicialmente. Si se pierde total y absolutamente el control y el gobierno tiene que llamar a pedir estado de sitio, lo tiene que hacer. Por favor, que no nos rompan la tranquilidad pública, que no nos rompan la paz social, que no nos rompan la convivencia democrática. Y aquellos que creen que es un buen modo incentivar la violencia, les pido por favor, hemos vivido demasiada violencia en esta Argentina como para seguir soportando violencia. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, en noche de miércoles aquí en la televisión pública. Semana corta para muchos, para mí ya es un viernes por 14 directamente, pero acá estamos todavía a mitad de semana. Bueno, veíamos un resumen de lo que fueron las últimas horas, Pablo, con respecto a lo que ayer contábamos en el arranque de Desiguales, que era una situación de mucha violencia que se había vivido en distintos puntos del país relacionada a robos en grupos. Hoy afortunadamente no se registró ninguno de estos hechos, pero sí se habló de lo que dejó esta situación. Por un lado, la certeza por parte de algunos representantes del gobierno de que hay una organización detrás, pero que no saben bien quién, que la justicia tiene que investigar. Hubo alguna que otra voz, como la de Raúl Castells, por ejemplo, diciendo fui yo, algo medio raro, ¿no? Como autoincriminándose, diciendo que era el responsable, pero por sobre todo un aprovechamiento político también por algunos sectores, como diciendo, bueno, ante esto, como decíamos a Patricia Bullrich, estado de sitio, ¿no? Digo, más parecido a diciembre de 2001. Imposible, insisto, en un intento de comparar lo que se vive ahora con la situación que se vivió en ese momento. Como ayer me parece muy importante la palabra del gobierno en términos de armar cierta cronología, porque hechos existieron, pero también fueron en algunos casos posteriores a que se viralizaran algunos mensajes o algunas imágenes que ni siquiera eran de estos tiempos, es decir, imágenes falsas, y de alguna manera creando hasta la idea de que efectivamente eso podía ocurrir, y luego una suerte de profecía autocumplida. Bueno, tan es así que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, presidente Sergio Massa, que está en los Estados Unidos en una gira muy importante respecto del tema de reservas, dólares y demás, y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en una conferencia de prensa donde vamos a después repasar los anuncios en materia de política económica, tuvo que hacer referencia efectivamente a este tema y esto decía. Nosotros en el Ministerio tomamos la decisión, por un lado, de instruir a la Secretaría de Industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en la provincia de Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable, es decir, un apoyo económico desde la Secretaría de Industria de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo. Pero por otro lado, le pedimos a la gente de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía que arme un equipo de seguimiento, porque lo que no nos puede pasar es que esos delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado entren por una puerta y salgan por la otra de la comisaría. Y vamos a estar controlando a esos jueces, a esos fiscales, para ver si aplican el Código Penal con su plenitud. Bueno, es interesante porque si aquí en la Argentina distintas expresiones del gobierno, del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires
hicieron referencia a la creación de un clima como para ese tipo de situaciones y también condenando e investigando. Creo que a esta hora hay más de 100 personas que están detenidas, entre ellas algunos instigadores. Sergio Massa baja una línea también muy de campaña, ¿no? De respeto por la propiedad privada y la reparación del Estado de esas pérdidas, y por otro lado, lo implacable desde el Ministerio de Economía, observando lo que hagan jueces y fiscales, que es un mensaje realmente muy fuerte también en torno a las personas que efectivamente se les puede acreditar alguna responsabilidad en los hechos. Ya vamos a meternos en lo que tiene que ver con lo que pasó en el Congreso de la Nación. Por un lado, lo que tiene que ver con ley de alquileres. Lamentablemente, media sanción, y lo digo así, lamentablemente porque es dejar a la buena de Dios o a la buena de las inmobiliarias, mejor dicho, a inquilinos e inquilinas en la Argentina. Habrá que ver qué pasa en el Senado, pero Nico Fiorentino viene con todos los detalles sobre qué obtuvo media sanción. Y además, Néstor Espósito contándonos qué pasa con el celular de Gerardo Milman, porque se votó hoy que se puede meter la justicia dentro de ese teléfono casi un año después. Pero bueno, veremos si algo podrán encontrar. Recién decía Pablo, bueno, el ministro candidato. Escuchaba a una persona en otro canal, colega, diciendo hace un rato, bueno, Massa cuando habló de los saqueos o de los robos, habló como candidato. Cuando habló de los anuncios y de lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional, habló como ministro de Economía. Esto anunció Sergio Massa hace minutos. Lo escuchamos y lo charlamos con Flor. Este desembolso, que constituye el segundo desembolso más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera garantiza un marco de estabilidad hasta fines de noviembre. En el mes de noviembre se va a producir nuevamente una revisión y un desembolso adicional para la Argentina de aproximadamente 2.75 billones de dólares o 2.750 millones de dólares. Bien, allí está Sergio Massa con estos anuncios, si no me equivoco y no hago mal la cuenta, Flor, además de los 7.500 millones, lo que ayer había anunciado, cerca de 9.000 millones de dólares. Traduzcamos esto en términos políticos incluso. Sí, lo concreto que anunció el ministro de Economía y que también dio a conocer oficialmente el Fondo Monetario Internacional es que el board, es decir, los directores del FMI, aprobaron el desembolso de 7.500 millones de dólares. ¿De dónde surge esto? ¿Argentina se está endeudando más? No, lo que surge es de la renegociación del acuerdo, era plata que te tenían que mandar una parte en junio, nunca te la mandaron. ¿Por qué? Porque no cumpliste las metas, tuviste una sequía, no ahorraste los dólares que tenías, no cumpliste la meta fiscal tampoco. Y lo cierto es que la plata de junio nunca había llegado. Eso es una parte de lo que se desembolsa y otra parte tiene que ver con plata que te tenían que mandar en septiembre si seguías cumpliendo las metas que de nuevo no se cumplió la de mitad de año, tampoco, digamos, no se cumplió la del primer trimestre, no la del segundo trimestre, tampoco se iba a cumplir esa, entonces te unificaron entre lo que te tenían que mandar en junio y lo que te iban a mandar en septiembre, te lo unifican con esto que se aprobó hoy y lo interesante es que también eso ya llegó a reservas del Banco Central, porque eso era una pregunta. Hoy ya llegó. Sí, ya lo enviaron. ¿En qué momento impactaban, digamos? Claro, porque una cosa es, digamos, el mercado lo que estaba esperando es cuándo llega. Digamos, porque una cosa es lo que se diga, se comunique, lo que diga Massa. Cuando aparece en el home banking de Pese, ¿no? Claro, cuando aparece en la app, en la billetera virtual de Miguel Ángel Pese, el presidente del Banco Central. Bueno, lo cierto es que ya llegaron esos dólares y ese es uno de los grandes anuncios. Después también en esa conferencia de prensa que dio Massa en Washington, anunció que posiblemente en noviembre, esté llegando otro desembolso de 2.700 millones de dólares. Otro anuncio tiene que ver con el que ya conversaban, el de la asistencia a los locales por saqueos. Ahí no hablo de créditos, sino de aportes no reembolsables. Claro, dinero. Sí. En efectivo. En efectivo no, pero digo, de dinero que van a recibir en sus cuentas. Sí. Después algo interesante tiene que ver con la política cambiaria, traducido los dólares, que ahí dijo que llegó a un acuerdo con el FMI, esto es algo que no veníamos escuchando de las negociaciones, y es establecer bandas en los dólares financieros. Por ejemplo, el contado con liqui, el MEP, que son dólares legales, que por ahí el que está del otro lado nunca accede, pero que inciden mucho en el humor del mercado. Y ahí lo que estableció, lo que contó Massa, que arregló con el FMI, es establecer bandas y no dijo cuáles son los montos para que no haya especulación, pero que si vos te excedes, si el dólar está por encima de lo que se establece en esa banda o por debajo, ahí el Banco Central haría sus intervenciones.
¿Qué está queriendo decir con eso? Vamos a intervenir en caso de que haya una demanda, pero el mercado no sabe en qué valor va a intervenir. De hecho, una de las preguntas que le hicieron es ¿con qué posibilidad de dinero puede intervenir si es que hay algún límite? Dijo no. Podemos intervenir como querramos, cuando querramos, ¿no? Sí, pero un dato importante de eso, porque dijo, no vamos a decir cuánto, porque entonces estaríamos invitando al mercado especulativo de que efectivamente nos presione hasta que se nos acabe. Claro. Y no es un arma de doble filo. Si yo no te fijo el tope, empujemos hasta que el propio mercado o el propio gobierno te indique cuál es el tope. Una vez que llega a determinada cantidad, ahí interviene. Ese es el tope. Bueno, eso es lo que dice Flor de las Bandas por ahí, ¿no? Digo, que se sepan cuáles son. No se va a saber. No se va a saber. Claro, para que vos no especules. Claro, pero lo que digo es que se impone por el mismo peso específico de lo que ocurre. Vos no sabés cuál es la banda, pero entonces empieza a presionar el mercado hacia arriba, hasta que llega un momento que el Estado interviene. Claro, te voy a buscar. ¿Viste? Esa es la banda. Claro. Lo que pasa es que eso, anunciándolo o no anunciándolo, igual de cualquiera de las dos maneras va a llegar. No, pero yo creo que a lo que se refiere Massa y que le preguntan es cuánto del desembolso puede utilizar para efectivamente intervenir. Esa era la pregunta de una colega, creo que fue. Sí, del diario Clarín, porque además otra cosa que dijo Massa es que hay una parte que efectivamente se va a usar del monto del Fondo Monetario, pero también dijo que se vienen anuncios con China y con Brasil en materia de divisas y que esos montos también se van a poder usar para intervenir. De hecho, ya se vienen usando yuanes, que es la moneda de China, ¿no? Para intervenir, lo dijo. Sí. Y otro de los anuncios que tenemos que ver en las próximas horas qué pasa, le preguntaba nuestra colega y amiga Estefi Pozo, ¿qué pasa ahí con Argentina ingresando a los BRICS? Dijo Massa que esta noche iba a hablar con su par de Brasil, Fernando Haddad, a ver qué novedades había, porque eso podría ser, no sé si algún respaldo político, económico, pero sí una noticia geopolítica de importancia. Sí, se daba por caída la participación. Ayer hicimos un link en Desiguales con esa noticia. Pero hay versiones que son muy auspiciosas en ese sentido, ¿no? Sí, habrá que esperar a mañana. ¿Qué error habrá sido si evidentemente la situación es auspiciosa y no viajó nadie del gobierno? ¿Están a tiempo de subirse un avión o no? Y no sé. Que no haya nadie para la foto. No sé. El Tango 01 me parece que está guayito. Es pregunta. Bueno. Y también atención porque el día viernes dijo se vienen anuncios, ahí sí, para el bolsillo de argentinos y argentinas, o al menos alguna parte de ellos, ¿no? Habló de asignaciones, de jubilaciones, de salarios con un nivel bajo. Sí, y lo que no se vio tanto en la conferencia, pero por las crónicas que recogen los colegas que están cubriendo allá, la gira no está para nada bien la relación Argentina-FMI, digo, más a o el equipo de negociación de ahí de economía, lo que dicen es, ¿sabes hace cuánto se viene negociando esto de las nuevas metas con el fondo? ¿Qué los desembolsos? Desde abril. Digamos, hace un montón de meses y hubo cosas concretas que te cambiaron la balanza de pagos de Argentina, que es el FMI interviene en los países cuando tienen un problema de balanza de pagos. Si vos tenés la peor sequía en 100 años, el FMI intervendría en cualquier contexto, no lo hizo en este caso. Y ahí Massa dice, o no Massa, pero fuentes del equipo económico, dicen, en abril Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, le prometió a la Argentina un front load, que es como se llama, como se dice, adelantarte dinero. Y tuviste un backload, que es decir, todo al revés. No te dieron nada. Tuviste que ir pagando en el medio, pidiéndole a Qatar, a China, a quien sea, a la CAF, a todos. Te pidieron devaluar, sabiendo que en un par de semanas esa devaluación se la van a comer los precios, y no te dieron $1 más. Entonces, digamos, el FMI no jugó para nada a favor de Argentina. Bueno, es importante esa narrativa también en el marco de la elección sobre cómo está identificado el Fondo Monetario respecto de los intereses de la Argentina. En un momento Sergio Massa dice, bueno, una cosa es venir acá a negociar con la libreta del almacenero. Otra cosa es venir como referente o representante de un país soberano. Lo mencionó explícitamente y creo que eso no se le escapa y también es Massa candidato, me parece, en ese sentido. Un dato más respecto a la devaluación, Flor, que tiene que ver con... Se anunció una devaluación del 20-22% el lunes 14 de agosto. Ahora, lo que me decían, y se lo comparó, se lo presentó como un número positivo diciendo el FMI primero pedía 100 y después pidió 60. Pero alguien del mercado me decía hoy, me dice, fíjate cuánto estaba el dólar oficial cuando empezaron a negociar. En realidad hay una devaluación que empezó cuando la negociación empezó con el FMI, que está arriba del 40%.
Por las micro Claro, modificaciones, pero hay que ver ¿no? también cuánto fue la inflación en el periodo. Claro, eso se venía Sí, haciendo. pero Es más, lo que dicen es, está congelado el tipo de cambio hasta, creo que incluso es un poquito más de Sí, octubre, 15 de noviembre está diciendo ahora Massa. Hasta noviembre, y hay que ver cuánto efectivamente también hay la inflación, ¿no? Como Vamos a para hablar de observar. esto con nuestro invitado, Sí, en dale. minutos nada más. Estamos con Hernán, Arvizu, y viene Adolfo Pérez Esquivel hoy Sí. a Desiguales. En el marco de lo que tiene que ver con la posibilidad de que una extrema derecha gobierne en Argentina, Sí. los mensajes de odio y de violencia que se están viendo no solamente en redes sociales, sino directamente llevados a la acción, y los dichos muy polémicos, pero que no sorprenden, de la compañera de fórmula de Milei, quien el otro día la describió perfectamente, Lu Muy Bertoya, bien. Victoria Villarruel. Bueno, nos vamos al living. Dale. Vos sabés que hay un libro de Aníbal Ford, un docente de la facultad que se llama La marca de la bestia. Ajá. Si algo conoce Hernán Arvizu de los especuladores y demás, es la marca de la bestia o las entrañas seguro. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? andás? Bien, bien, bien. Venías escuchándonos un poco, Sí, ¿no? le quería responder a Néstor. Está claro que obviamente el mercado en algún momento va a saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Lo que pasa es quién tira la primera piedra, ¿no es cierto? Porque si vos te tirás a la pileta y no hay agua, salís perdiendo. Entonces, si vos lo decís... A ver, explica bien. Néstor Claro. se refería a las bandas Cuando entre en las las cuales bandas. interviene Si dice que las bandas son 30 y 20, Sí. ya perdiste. de los dólares financieros, Que digamos. los dólares financieros, claro. Que en 30 va a intervenir y en 20 va a intervenir, ya perdiste porque te van a ir a buscar a 30. Claro. Si vos no lo decís, Sí. ¿y quién es el primero que va a ir a buscar a 30? Estás asumiendo un riesgo. ¿Qué quiere decir ir a buscar en concreto? Claro, en ir a pararte en 30 es un valor... Pero que salir a comprar, salir a claro, comprar salir a que dólares. el valor del dólar sea 30. Sí. Ir a buscar que suba el dólar. Que suba el dólar, exactamente. Y vos decís que hay alguien que... Si no lo sabes y es podés más difícil, perder. podés llegar a perder, claro. Podés Claro, llegar a entra perder. mucho más en la especulación, digamos, que en la realidad de... Corres riesgo, acá de la me otra va a manera no corres riesgo. Claro, corres riesgo. Es así simple. ¿Y el riesgo siempre es el factor determinante en este tipo de cosas? Sí, Pero no hay sectores del poder económico que están dispuestos a perder en esa apuesta con tal de generar un desequilibrio político. Bueno, a mí me gustaría hacer una analogía con respecto a los saqueos con lo que es el dólar blue, no cabe duda. ¿Por qué? A ver. Y es lo más parecido que hay. ¿Por qué? Es decir, los saqueos claramente fueron un plan de desestabilización, los teóricos, Sí. en teoría saqueos, y el dólar blue también es una presión justamente para que se termine, entre otras cosas, devaluando el dólar oficial. Ahora, pero hay eventualmente personas que quieren No, nadie resguardar quiere perder su plata. valor. Digo, que quieren resguardar su valor y van al ilegal. Sí, que pero es eso no lo ilegal. discuto. Es Eso un no- mercado muy pequeño. Claro, Pero no mueve el perímetro eso. El problema, el que sufre ahí es el comprador. El tema es el que le vende, el que fija el precio del dólar blue. Que son, es decir, son peces grandes, no son personas. Es decir, no es el que te ofrece en la calle, no es el que puso el precio en tanto. ¿De quién depende? ¿Quiénes son? Las cuevas financieras. Son ¿A quién casas responden? de cambio grandes. ¿Que tienen terminales en dónde? Y en la calle. ¿Pero son en sí mismos o depende de algún otro Depende de, esquema? no, de casas de cambio grandes Ajá. o de entidades Y financieras. juegan política. Por supuesto que sí, claro que sí. Claro. Ahora, hablando de jugar política, Hernán, queremos que escuches una parte de la conferencia de Massa en la que hace referencia a las reuniones que tuvo el FMI, con Juntos por el Cambio y con La Libertad Avanza. Y la verdad a mí me sorprendió lo que dijo el ministro y candidato. Escuchemos. Algunos funcionarios del fondo tuvieron un diálogo con los dos sectores de la oposición, el sector que emergió como la oposición principal en la Argentina y el sector que venía representando la oposición y que de alguna manera después de la primaria quedó un poquito más diluido. Digamos, claramente aquellos que viven en la idea de cuanto peor mejor terminaron siendo portadores de la idea de que Argentina no tenía que acceder a ningún financiamiento y increíblemente aquellos que emergieron como oposición en las últimas horas terminaron planteando que había que tener una actitud más colaborativa para con el gobierno porque entendían que era una transición hacia el inicio de un nuevo gobierno, más allá de que se diera la accidental casualidad de que el ministro de Economía es el candidato del oficialismo. Básicamente lo que dice es, Juntos por el Cambio se reunió, dijo que explote todo, y Milei, que la verdad me sorprende a mí, va y le dice, mira, yo hablo hasta donde quieras, total, después vengo yo y hago lo que quiero. Es que, bueno, básicamente la lectura de Milei es esa, ¿no es cierto? Claro. Es decir, parte de su egocentrismo fue decir, dáselos, total, después vengo yo. Y lo de Cambiemos, ya lo sabemos, lo vienen diciendo, ya estuvo Las Pinas, ya
El representante Chodos ya también lo denunció en un tuit, no sé si se acuerdan, hace unos meses. Claramente, Bullrich pidiendo un estado de sitio, ellos quieren una desestabilización. La única forma que después de las PASO, que saben que pueden aspirar a ganar es con un caos. O sea, es general. político, no es económico. No, totalmente político. A ver, yo te lo pregunto al revés. Con estos desembolsos que obtiene el gobierno, ¿ahora tiene músculo político o capacidad política para qué? Teniendo esos dólares en reserva. Yo diría que es prueba superada. ¿Por qué? Porque conseguimos el desembolso. Y ahí hay que reconocérselo a Massa, como muy bien dijo Florencia. Esto, lo que nos hizo el fondo de negarnos el desembolso de junio y decir, aprobado por el staff técnico, después decir, nos vamos el board de directores, decir, nos vamos de vacaciones y después cuando volvemos de vacaciones charlamos. Eso es un boludeo, perdón que lo diga. Sí, además es una falta de respeto al ministro de Economía de un país en representación de todo un país que está sufriendo, ¿no es cierto? Perdón, y sabiendo que en el medio tenés elecciones. Las PASO, ¿no? Obviamente. Yo acá le reconozco un gran mérito al equipo, a Massa y al equipo, porque claramente, y lo sé que ha sido una pelea, como te dijo, que quería. El fondo sigue pidiendo la misma receta, devaluar, tasas positivas. Y está claro que no funciona, ¿no es cierto? La devaluación se supone que se realiza también para que se achique un poco la brecha. La brecha no se achicó. ¿Quiere decir que la devaluación no tuvo el efecto que debería haber tenido, que fue en vano? Es que la brecha es tal cual. Vos podés llegar el dólar oficial a 740 y mañana el dólar blue está en 1040 y el contado con liqui está en 1040. En 1400, perdón. Pero por eso, entonces, ¿devaluaste y no conseguiste lo que querías? ¿Estuvo mal hecha? No, bueno, por lo menos el gasto en dólares se achicó, que es parte de lo que te pide el fondo, ¿no es cierto? El gasto público en dólares pasa a ser menor porque obviamente el valor del peso se devaluó. Pero pedía mucho más. Lo que pedía el fondo de devaluación pedía mucho más. Por eso, parece... No quiero usar la palabra inocente porque no son inocentes, pero creer que devaluando te acercás o achicás la brecha te muestra que no tienen la más pálida idea de cómo funciona, en particular Argentina. Yo diría que ningún país, porque en Egipto pasa lo mismo y donde están pasa exactamente lo mismo. Pero no saben o no les importa. No, es que son bueno, ahí está comparando lo que decís de Milei con Juntos por el Cambio. Es como los economistas de Milei. Los economistas de Milei tienen una visión de la realidad y de la Argentina totalmente sesgada. Entonces actúan en función de eso y han mamado toda su vida un aprendizaje y un conocimiento económico que los lleva a que la deducción es esta. Si yo hago esto, la reacción es teoría esta. Pura. Teoría pura, claro, tal cual, y totalmente ajeno a la realidad de la Argentina. De hecho, vos fíjate el que se ha hecho famoso últimamente, Emilio Campo. ¿Lo conoces? Compartíamos sastre con mira. Campo, sí. Era muy amigo de mi jefe. Esa laguna mental, lo que habrás pasado. Sí. No, las imágenes que habrán pasado por ahí. Pensó cosas y dijo, Contá una imagen de la que se te pasó. Pero vos fíjate que Emilio, de dicho sea de paso, salieron muchos economistas de renombre de Estados Unidos a criticar la dolarización. Y Emilio les responde, obviamente, en inglés, con sus argumentos. Pero después tuitea a lo que sería el público argentino en inglés también. Eso te demuestra que ellos quieren gobernar para un nivel de la sociedad que es 1/3 de la población, que más o menos es bilingüe, que es lo que ellos pretenden. Si les parece, escuchamos a Milei sobre dolarización. Sí, yo tengo una pregunta previa a lo que vamos a escuchar, Sí. que es la siguiente. Yo no termino de entender si efectivamente hay un país concebido con mucha gente afuera y sufriendo, y entonces es su formación, o si es un delirio lo que se plantea incluso técnicamente. Pero Me gustaría escuchémoslo, que tengamos eso en la cabeza Dale. mientras escuchamos a Milei explicando. La dolarización implica cerrar el Banco Central, es el rescate del pasivo del Banco Central. Yo tengo pasivos que rescatar, que son las LELIQs, que son 30.000 millones de dólares, y 10.000 millones de dólares que tengo que rescatar de base monetaria, o sea, 40.000 millones de dólares. Pero el Banco Central no solo tiene esas reservas, tiene casi 120.000 millones de dólares en títulos públicos. Sí, del Tesoro, sí. Exacto, pero no cotizan a mercado. Entonces, dada la cotización que tienen a mercado, usted lo va a poder rescatar esa base. Digo, supongamos que vale 1/3, usted tiene 40.000 millones de dólares para rescatar 30.000.
yo me perdí en la segunda palabra que dijo sin entender nada. ¿Este es el objetivo, que no entendamos nada? Yo te lo resumo. Primero y principal, una crítica a los analistas políticos, porque te dicen, Milei, como es nuevo en la política, no tiene pasado. Está claro, no tiene pasado él, pero su política económica tiene como mínimo 40 años de historia y sabemos los resultados. En Argentina, cada vez que se aplicó, sabemos los resultados. Megacanje. Es el megacanje de la Rúa. Básicamente lo que piensan hacer es los bonos soberanos de Argentina que están en posesión del Banco Central, que es acreedor del Estado argentino, el Banco Central, del Tesoro, convertirlos en un bono ley Nueva York, meterlos en un fideicomiso y para que esos bonos valgan más del 30% que están valiendo más o menos ahora, hablan de un enhancement que sería algo como endulzarlos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en los 90 los estados petroleros emitían deuda con garantías sobre las regalías petroleras. Endulzarlo quiere decir, bueno, vamos a la famosa Claro, cosa de la abuela. claro, si hoy esto vale 20 y le quiero dar más valor y le tengo que pintar o le tengo que por lo menos agregar, es decir, dar algo que, y que con empresas públicas, con bienes naturales. Y no sabés lo que nos contaba Flor ayer de YPF. No sabés. Y el plan es ese, el plan es una mega devaluación, un plan Bonex, y yo me había olvidado de este detalle, del megacanje. ¿Y quién te los compraría esos bonos? Bueno, depende cuál sea el... Que además dice, instrumentado por es el megacanje, por un consorcio de bancos que se encargan después de destruirlo, comprarían los fondos de inversión, pero de nuevo, ese consorcio de bancos no lo hace gratis, cobra fortunas por esa estructura. Nadie hace nada gratis. Nadie hace nada gratis, es ¿Flor? exactamente el megacanje. No lo sé. Pero aún así y todo, si bien es totalmente inaplicable la dolarización, además, primero te dicen que va a ser el día 1, después te dicen que la convergencia va a tardar 2 años. Si vos sabés que en 2 años van a terminar dolarizando, imagínate cuánto va a valer el dólar del día 1 al día 600. O sea, ¿qué hacemos en la transición si es que fuera un plan razonable, digamos? No, si volaría por el aire el dólar, porque es imposible. Pero aún así es mucho más serio que el plan de Bullrich, porque Bullrich propone una convertibilidad. Ayer no sé si la escucharon cuando habló de las retenciones. Me diste el pie para escucharla. Bullrich hablando de bimonetarismo. El primer día, concretamente, eliminamos las retenciones y las pasamos a generar un mecanismo que es un ahorro que el productor va a tener y que va a poder cobrar en un determinado tiempo. La percepción sigue, como, digamos, como impuesto, sí, pero lo van a poder cobrar luego. Sí, va a tener un tiempo y en ese tiempo, mientras nosotros bajamos los gastos del Estado, ya no va a ser una retención, sino que va a ser un dinero que la gente va a tener como un ahorro que le va a permitir luego utilizarlo. Además, como vamos a tener bimonetarismo, lo vas a poder tener en la moneda que quieras. Explica, Arbizu. Bueno, tanto que hablan del Estado, es lo único que le falta al Estado. No solamente administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es perfecto, sino que va a administrar activos del sector privado, porque si las retenciones, en vez de devolverte a vos $100 de retenciones, me las voy a quedar yo y te las voy a dar cuando yo decida en un futuro, el Estado, te las voy a dar en el futuro cuando yo decida, mientras tanto, según dice Bullrich, las voy a estar administrando, por lo cual va a cumplir la función de un administrador de fondos. Es totalmente ilógico. Los dos proponen más intervención del Estado de la que tiene el Estado hoy. ¿Y cómo es el bimonetarismo? Por eso es la convertibilidad. ¿Es eso? O sea, hay otro nombre para lo mismo. mismo. Tal cual. Pero ni siquiera han presentado un plan, porque decían que se estaba negociando con Melconian para que sea ministro. Aparentemente no arregló, me consta que se reunió con Macri y evidentemente no llegaron a un acuerdo. O sea, Melconian esto no le parece bien. Que no debe querer poner la cara por Bullrich, porque es indefendible. ¿Flor? Sí, digo, para cualquiera de todas estas opciones, dolarización, bimonetarismo, necesitas dólares, que es lo que no tenés. Ayer leíamos el tuit le llamábamos graciosamente el hombre finanzas internacionales, porque es Robin Brooks, que es el economista en jefe de la Asociación Mundial de la Industria Financiera, me imagino que lo debes leer, y él decía, estamos en contra de la dolarización, o sea, un economista de Estados Unidos que
monitorea lo que pasa en todos los bancos. Digo, ¿de dónde se van a sacar? No es que Argentina necesita, no sé, 1.000 millones. Se habla de 40, 50 mil. ¿De dónde se puede sacar? Vos hablás de un consorcio de bancos, pero ¿quién estaría dispuesto a prestarle eso a Argentina? Nadie, pero suponete que consiguiéramos un alma caritativa que nos prestara. Por otro lado también te están hablando de bajar el gasto público, pero endeudarte en 40.000 millones de dólares a una tasa no menor, siendo muy conservador, de 10.000 millones, del 10%, significan ya desembolsos de solamente de ese préstamo para dolarizar de 4.000 millones de dólares al año Más el que tenemos con para el pagar FMI. intereses, más todo lo que tenemos con el FMI, más todos los otros 100.000 que tenemos con el sector privado, ¿no es cierto? Néstor. No, pensaba el otro día, me escuchaba a Muria Kazán, con cierta simplificación, decir que, bueno, a ella le venía bien que el dólar estuviera muy alto porque tenía que pagar unas cuentas en pesos y esto le permitía vender menos dólares. Con la devaluación y la especificación asimétrica en el 2001, hubo muchas empresas locales que licuaron sus pasivos, que pagaron mucho menos lo que debían. ¿Está pasando eso ahora? ¿La especulación en torno al dólar también le permite a alguien que está endeudado en pesos licuar sus deudas y sacársela de encima? ¿La especulación también va por ahí? Mirá, yo tenía un cliente muy importante que él decía, no, yo no pago los impuestos, no pago nada. Cada vez que hay una devaluación agarro, me presento y digo, ¿cuánto es? Tanto, traigo los dólares y lo pago. Sí, por supuesto, pasa. Es decir, por eso ellos quieren administrar el país para ese tipo de gente, para la gente que no va a sufrir una devaluación, que no va a sufrir la inflación consecuencia de la devaluación, que al revés se van a beneficiar. Además, el gran problema que tiene Argentina, que la vicepresidenta lo dice cada vez que habla, es el real bimonetarismo, no lo que propone Bullrich, que si vos me decís, bueno, dolarizamos la economía y los dólares que ingresan quedan dentro de un círculo virtuoso en el cual continuamente se están retroalimentando, está perfecto. Pero por cada 10 dólares que entran, 8 terminan de nuevo afuera. Claro. Por lo cual es imposible. Pasó durante los 90, que con la convertibilidad, yo estaba en el Citibank, fue uno de los... O sea, los argentinos mandaban todo el tiempo. Sí. Hernán, no quiero dar números porque son groseros, obscenos. Sí. En una última pregunta, por lo menos mía, quiero volver un poquito a la gestión del actual gobierno de esta crisis. No te digo ni aventuras ni fantasías, pero ¿no podría ser un poco más audaz políticamente en la negociación con el fondo y en la administración de tanta necesidad que tiene un sector muy importante de la sociedad? De nuevo, el Fondo Monetario son nada más y nada menos que Estados Unidos, Alemania, es decir, los principales países, ¿no es cierto? Haber conseguido que China, a pesar de ser un miembro relevante del fondo, nos autorice a utilizar el swap para pagar, ya es un logro importante. La otra opción es romper, ¿no? Para mí se negoció muy... Si vos ves, de hecho, lo destaco, y hoy estuve a punto de tuitearlo, no hay una sola vez que lo veas a Massa sonriente en las fotos o en la reunión ¿Y eso para vos es importante? Es importantísimo, cosa que los del fondo se reían. Estás administrando pobreza y no puedes reírte. Y además demostraba la situación tensa en la que está. El saludo con Georgieva fue muy frío. Siempre se puede más. El problema son cuáles son las consecuencias de ese más. Quizás estirar un poquito más significaba que estos irresponsables, estoy hablando por el Fondo Monetario, no te desembolsaran los 7.500 millones de dólares. Muero por saber las historias del sastre con Emilio Campos. Sí, pero muero, ¿eh? Y en el corte, encima no hay corte. No hay corte. No, les digo más, hoy es el cumpleaños de Georgieva, si le quieren mandar un saludo. Mirá. Le dijo a Massa, Bueno, digamos, el día de mi cumpleaños me estuve reuniendo con vos y Massa le dijo, bueno, te voy a mandar un vino argentino, un Malbec, que es mucho mejor que el chileno, le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque uno de los negociadores del FMI que mira el caso argentino es chileno. Sí. Hernán, gracias por haber venido. No, gracias a siempre. ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a la mesa. Ya viene Adolfo Pérez Esquivel para charlar con Sí. nosotros y después tenemos una historia de vida realmente conmovedora
para aquellos que no les alcanza con la explicación de por qué es importante el Estado en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el cuidado de nuestra salud, bueno, tenemos una historia de vida que realmente los va a impactar. A nosotros ya nos conmovió de solamente leerla, eso en un ratito nada más. Pero ahora vemos lo que pasó hoy en el Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción modificar la ley de alquileres. ¿Quién se beneficia con esto? Mirá. La soberbia de creer que esta ley no funcionó por la inflación, por esto, por lo otro. No, esta ley no funcionó porque el Estado se metió donde nadie lo llamó. No le tengamos miedo a la libertad de la gente. Dejemos que la gente pacte libremente sus contratos. Ellos saben mucho mejor que nosotros los políticos. Reducir el plazo de 3 a 2 años, permitir que los ajustes en el precio del alquiler sean mucho más frecuentes que un año. Las leyes se hacen normalmente para proteger la situación del más débil. El más fuerte no necesita leyes. Casi no hay avisos en pesos. Hay una retracción clara de la oferta. Mes a mes vemos caer y caer el número de avisos de propiedades en alquiler. Hay que alejarse de las posiciones electoralistas, hay que plantarse claramente en las convicciones y decir con claridad que lo que nosotros impulsamos podrá no ser la solución total, pero sin lugar a dudas es una solución muy positiva para que podamos ampliar efectivamente el stock de viviendas en alquiler, que es lo que nosotros necesitamos hacer ahora mismo. Había un resumen de lo que fueron discursos tanto de oficialismo como de oposición. Nico, ¿qué fue lo que se votó hoy en la Cámara de Diputados finalmente? Lo que se votó lo trajimos sintetizado en una placa, hubo un acuerdo de, casi toda la oposición, excepto la izquierda y la ultraderecha, que terminaron votando con el Frente de Todos en contra. Son básicamente 3 cambios, pero muy importantes a la actual ley de alquileres. El primero es que se reduce la cantidad de años en la extensión de los contratos. Actualmente es de 3 años, desde la última ley de alquileres, cuando se sancionó, se la pasó a 3 años, ahora vuelve a 2 años. El segundo es que ahí puse aumentos en 4 meses. En realidad lo que plantea la ley es que se van a poder pactar. Plantearía, ¿no? Porque le falta media sanción. Sí, exactamente. En caso de que la ley se convierta en ley, que el proyecto se convierta en ley, se van a poder pactar entre los inquilinos y propietarios, o inmobiliarias, que son los representantes de los propietarios, aumentos que en plazos determinados que no pueden ser menores a 4 meses. Hoy recuerden que es anual, sí o sí es anual. Y después hay un tercer punto que es bastante más polémico, que me lo explicaron hoy en la redacción, que es, ahí yo puse que los propietarios van a poder definir el índice. En realidad la ley habla de nuevo, ¿no? De un pacto, como si fuese una situación igualitaria entre inquilinos y propietarios. Negociación en libertad, lo decía recién incluso el propio expert, ¿no? A partir de 3 índices que son básicamente el IPC, el que todos conocemos de la inflación, el IPM, el índice de precios mayoristas, o el índice salarial que mide el INDEC. Entonces se establece y dice, bueno, podrán tomar alguno de estos 3 o la combinación de algunos. Lo curioso es que el verbo que utiliza no es deberán usar estos índices, sino podrán usar estos índices. Sí. Es decir, la ley, si vos la lees minuciosamente en la redacción, no obliga a la existencia de un índice, que es lo que se creyó cuando sale esta ley. Esto que te estoy diciendo va a ser un problema grande, porque incluso hubo diputados que pidieron que la ley diga deberán usar algunos de estos índices, es decir, que obligue a que vos en el contrato de alquiler figure algún tipo de índice, al menos alguno de estos 3, y si la ley dice podrán utilizar alguno de estos índices, abre la puerta a que, si no querés, no lo uses. Pero perdón, ¿eso lo decían diputados que la votaron? No, diputados que no la votaron. De hecho, diputados que podrían haberla votado y no la votaron. Estoy hablando de diputados de la oposición, que no la votaron y que hicieron planteos puntuales sobre esta parte del articulado. Pero a ver, para graficarlo en concreto, vos sos la inmobiliaria, yo soy el inquilino, vos te digo, mira, yo quiero usar el índice salarial para las revisiones. ¿El inquilino? Sí, yo soy inquilino, te digo, yo quiero ser el salarial. Lo que a mí me aumenten de salario, bueno, vemos si lo... ¿Y yo soy la inmobiliaria? Sí. Yo te voy a pedir si vos me podés plantear todas las cosas que vos te interesan, si yo guardo este papelito después en la caja de cosas que no me importan.
No, bueno, pero la ley, la modificación me empodera a negociar con vos, de igual a igual. La negociación no es así. La negociación, la inmobiliaria dice, vos querés este departamento, bueno, este departamento el inquilino quiere tanta guita, que el aumento sea cada 4 meses y que ese aumento sea por la inflación. Vos sos el inquilino. Che, pero mi salario no me aumenta a la par de la inflación. Yo digo, me estás cagando, te voy a decir francamente. ¿Y el inmobiliaria qué me va a decir? Correte que atrás tuyo hay una cola de 500 personas pidiendo por el mismo departamento. Si mis padres están mirando el programa, tal vez en noviembre me tienen ahí, porque se me... No, ¿sabes por qué planteo esto? Guárdenme ese cuarto que les queda. Mira lo que tuiteó el diputado Hernán Lombardi. Pero está a punto de llorar. No, es que solo pienso que... Es que es gracioso porque es real, ¿no? Claro. Chicos... Yo tengo la bandera blanca, así. Veamos lo que tuiteó el diputado Hernán Lombardi. Hay 2 cosas que a mí me llaman la atención. Primero, hoy hicimos un gran avance derrotando al kirchnerismo. Obsesión por 1000, digamos, ¿no? El objetivo es derrotar al kirchnerismo, como al TEG. De ser imposible, destruir al jugador, en este caso, más de la izquierda. Kamchatka. En la ley de alquileres, plazo mínimo de 2 años, cambios que mejoran como acordar con libertad la forma de actualización. Por lo que me cuenta Nico, si la situación va a ser así, yo no me siento muy libre. Lo que pasa es que vos de pulsear con vos. Vos imagínate, la situación de libertad es, yo soy alguien que tiene algo, tengo un departamento, ese departamento. Sí. Este departamento hay 5.000 personas que la quieren. Y vos sos una de esas 5.000 personas. ¿Dónde está el escenario de igualdad ahí? Claro, es el rol del Estado, ¿no? En todo caso, no sé si generar igualdad, pero por lo menos parcializar el desequilibrio de la balanza, mínimo. Sí. Mínimo. Algo igual que me pregunto cuando escucho, ¿no?, estos debates y quienes también nos gobiernan, nos representan, por edad, por poder adquisitivo incluso, y es si al votante esto le importa o no. Porque lo que se votó hoy es con la vista puesta en inmobiliarias y propietarios. Y yo... El mercado. Sí, claro, y en base a eso comprendo que el dueño de una inmobiliaria o alguien que vive de rentas le guste lo que pasó hoy y te diga, che, esto, ¿sabes qué? Me representan, me están defendiendo, los voy a ir a votar. Ahora, los 10 millones de inquilinos, que sin ninguna duda no tienen el día al pedo, perdón que lo diga de esta forma, para estar mirando la sesión completa, sino que después leen la tapa de un diario, por ahí después realmente no saben a favor de quién terminan legislando aquellas personas en las que confían genuinamente. Igual algo, sobre todo si te hacen creer que esto beneficia a la oferta y que la oferta va a bajar el precio. Exacto. Sí, igual hay 2 cosas. Primero, no, más allá de cómo votó el oficialismo, no hubo diputado o diputada del oficialismo que hayamos sentado en este living que no haya dicho que la ley de alquileres estaba mal. Sí. Pero en algún punto... Lo que quiero decir es que del propio oficialismo, después se votó distinto, pero que se instaló en el clima el discurso que la ley de alquileres no funcionaba, también tiene muchísima responsabilidad el oficialismo, que se cansó de decir que la ley estaba mal, que había que corregirla, no como quería la oposición, pero que había que corregirla. Cuando la ley todavía no había atravesado los 3 años. Recuerden que el contrato mínimo de 3 años, todavía no habían pasado 3 años de sanción y ya habían establecido que estaba mal. Agrego algo a eso. ¿Cómo vas a bancar una ley o a pretender que funcione una ley si vos estás todo el tiempo permitiendo la idea de que se va a modificar? Claro. Perdón, y Lipovetsky, el que la propuso, condenado por diestra y siniestra, diciendo él es el responsable de esta ley. Claro, digo, es una ley del PRO. Es una ley del PRO. Más o menos. Ahí ¿No lo presentó Lipovetsky? El cuerpo principal de la ley que se sancionó era un proyecto de Lipovetsky que se le tocaron 1 millón de cosas. Lo que hizo Lipovetsky, que le salió muy mal, fue hace 4 o 5 años, no recuerdo cuándo se sancionó la ley, si no recuerdo mal fue en 2018, llevarse todos los laureles de esta es mi ley, y cuando la ley su propio partido dijo, che, esta ley no la queremos porque a esa movilidad no le gusta, terminó pagando el costo. Es decir, se puso más laureles de lo que merecía, después terminó pagando el costo. Y otras 2 cosas más respecto a cosas que pasaron hoy. Hoy la ley salió aprobada con media sanción por 125 votos a favor y 112 en contra. Es decir, hubo 13 votos de diferencia. ¿Sabes cuántos ausentes tuvo el Frente de Todos? ¿Cuántos? 13. Interesante. ¿Sabés cuántas abstenciones hubo en los bloques que votaron en contra? 1 del Frente de Todos. Es decir... ¿Quién se abstuvo? El diputado es un dirigente de la Cámpora de Salta, Emiliano Estrada. Si vos tenías al Frente de Todos completo y Emiliano Estrada votaba en contra, la ley no salía. Digo, a la hora de Insisto, es media sanción. Insisto con esto porque va a haber gente que mañana vaya a alquilar y le van a decir, ya es ley que no la ley no salía de la más Cámara de esto. Diputados, la ley ya fue girada al Senado, que yo creo que no se va a tratar mínimo hasta diciembre. Creo que el oficialismo tiene herramientas para frenarla ahí. Y segundo dato,
Lo primero que se votó fue un pedido de la oposición de ampliar el temario. Voy a tomar 30 segundos para explicar algo técnico. ¿Te vas a meter lo de Milman? No, Ah, ok. no. Porque eso después lo vemos con Néstor. La cuestión parlamentaria. Para quien no sabe, un proyecto, vos lo presentás a la Cámara, en la Cámara de Diputados o en el Senado, donde quieras, eso va a comisiones, de la comisión sale un dictamen y el dictamen llega al recinto. Si vos querés tratar una ley directamente en el recinto sin dictamen de comisiones, necesitas que 2/3 de los votos te lo habiliten. La oposición intentó tratar en el recinto varios proyectos para derogar la ley de alquileres, no para modificarla. No tuvieron los 2/3, pero tuvieron 124 votos a favor. Es decir, había un montón de, la mayoría o la amplísima mayoría de los diputados y diputadas que votaron por la reforma también estaban a favor al menos de debatir, no estoy en condiciones de garantizar que hubiesen levantado la mano a favor de la derogación, pero al menos de habilitar la posibilidad de derogarlas. Entre ellos, los diputados y diputadas de La Libertad Avanza que, como la posibilidad de derogar la ley no prosperó, votaron en contra de la reforma. Pero ¿sabes qué pasa con La Libertad Avanza en este punto? Que yo siento que es al menos un poco más honesta con su electorado. La Libertad Avanza no te vende que te va a cuidar, ¿eh? La Libertad Avanza te vende que el Estado se va a correr de todo. Pero aparte, Que si todo vos lo va a querés regular el bajar mercado. la inflación, indexás para que aumente cada 4 meses. Digamos, si vos estás pensando en un plan antiinflacionario, indexar eso cada 4 meses Pero no es por ahí. no es un proyecto del oficialismo lo que salió. No, y no es un proyecto que tenga como objetivo afectar, digamos, ser un valor en la lucha contra la inflación. Y lo que pienso es, esto tiene media sanción, ¿no? Ahora, como dice Nico, gira al Senado, el Senado puede pisarlo hasta cuando quiera, más en un momento electoral. Hasta el 10 de diciembre, te diría. No sé Pienso si en hasta los que cuando tienen que quiera. renovar, pienso en los que tienen que renovar un alquiler o salir a buscar, mejor dicho, salir a buscar, de acá al 10 de diciembre. Porque alguien que especula con su vivienda, que te dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a esperar porque va a salir una nueva ley en la que te voy a poder aumentar cada 4 meses, en la que te voy a alquilar por 2 años y en la que te voy a poner el aumento que quiera. Con lo cual, no solamente es lo que puede ocurrir cuando esto sea ley, sino cómo condiciona cualquier búsqueda de acá a diciembre. Digo, te frena un mercado inmobiliario, excepto que sea alguien bondadoso o desesperado por Y alquilar su dije vivienda. 2 últimos datos, pero me olvidé de un tercero. Hoy la diputada Paula Penaca presentó, o al menos intentó discutir un proyecto, lo mismo le pasó, no tenía dictamen, no prosperó, pero un proyecto para regular los alquileres temporales. Airbnb. Sí, no solo, sí, Airbnb es como la genérico. marca, Claro. sí, El es genérico. principalmente sí, pero también pasa que hay un montón de particulares, Sí. sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, y ojo que no es un problema solo de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires hay más o menos 15.000 unidades habitacionales en alquiler temporal. Hay un registro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sabes cuántos hay registrados? ¿Cuántos? 357. Faltan algunos. Por ahí puede ser que esté fallando el tema de los controles en la Ciudad de Buenos Aires y después hay en otros lugares, las ciudades turísticas, Bariloche, Sí, claro. alquilar en Bariloche es un problema Para gigante vivienda. para Sí. las personas que viven ahí porque hay mucho para alquiler temporal, en Ushuaia también. Digo porque es interesante también qué van a decir los que hoy votaron a favor de modificar la ley de alquileres, si se pone en discusión la regulación de los alquileres temporales, a ver qué piensan. Gracias, Nico. Muy, muy interesante, muy completo, penoso, realmente. Una derrota muy importante. Bueno, nos vamos al living. Dale, vamos. Porque vos querés derrota, pero yo te doy victorias. Arrancamos porque estás emocionado ya de No, antemano tremenda, hoy, esta historia es Caruso. tremenda. Yo insisto, hay gente que por ahí se le explica el valor del Estado apoyando la ciencia, el desarrollo tecnológico y demás, pero solamente con determinado tipo de historias se puede llegar a completar. Acá hay una familia hermosa, para mí es una familia ampliada, pero para mí Elida ya es como medio parte de la familia. No quiero errar los nombres. A ver, el peque se llama Valentino, y es el gran protagonista o uno de los protagonistas de esta historia. ¿Qué dice Valen? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Querías usar el micrófono? Bueno, ya se va a soltar. Lucila Greco es la mamá de Valentino, Joaquín Sarapura es el papá de Valentino y Elida Hermida es una investigadora, una científica, física, y además ella es la directora del laboratorio Lab 3 Bio, que es un laboratorio muy complejo que pertenece a la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. Primer dato importante, Universidad Nacional de San Martín. ¿Quién me cuenta que le descubrieron a Valentino cuando tenía 5 meses más o menos? A los 5 meses le descubren a Valen un sling pulmonar, que es una malformación de una arteria. Y se opera de eso, y después de que lo operan de eso, se descubre que tenía algo más, que era
Cuando le ponen el respirador después de la cirugía, saben que no pasaba, entonces ahí se dan cuenta que Valentino tenía algo más, le hacen una endoscopía y ahí se descubre lo que tenía Valen, que era una estenosis en tráquea y una malasia bronquial. O sea, una malformación en tráquea y bronquios, Claro, para decirlo exactamente. rápidamente. Una malformación en la tráquea y otra en el bronquio. ¿Y qué tan grave el diagnóstico? Y era bastante grave porque no se sabía qué hacer. Claro. O sea, se habían hecho cosas sobre lo que es la tráquea, pero el tema también era el bronquio y eran dos cosas juntas que había que hacer. Y al principio no se sabía. O sea, se descubrió, estuvo internado en el CEMIC y no se sabía qué hacer. Así que fue que en ese momento Flavia, que era la endoscopista, trajo desde afuera a Gastón Belia Munzón, que es el que finalmente lo opera a Valen. Un cirujano Él es pediátrico. Es un cirujano así como... Un número uno. Es otro integrante de la familia Quería que lo Munzón. nombremos, ¿no? Quería que lo nombremos al doctor Bellía Munzón, porque por lo que estuve leyendo de la historia de ustedes, cuando se dan cuenta de lo que tiene Valentino, el medio que se obsesiona dice cómo solucionamos esto. Y tiene un congreso y algo y les dice, tenemos que buscar la manera de alguien que cree, díganme si lo estoy diciendo bien, una prótesis 3D en Argentina para colocársela. ¿Lo expliqué bien o es un chino? No. Bueno, lo que había hecho Gastón, que es un investigador, además de un excelente cirujano, suele ir a congresos y entonces en uno de los congresos, justo cuando se está dando esto, se encuentra con un colega que había desarrollado unos años antes un trabajo experimental de aplicar un exoesqueleto, que es un pequeño dispositivo reabsorbible que permite resolver esa malformación en el bronquio. Entonces le plantea el caso y el médico, este colega, le dice, sí, se da una situación en la que eso mismo se podría hacer. Solamente se había hecho hasta ese momento ese tipo de cirugía en Estados Unidos con un grupo de pacientes, todos en estado crítico, que ensayaba este médico, digamos, como para prueba clínica, ¿no? O sea, se había hecho en el mundo una sola vez esta prueba, digamos, esta operación. Varios casos en solo un hospital, ok. a nivel de prueba clínica. Cuando ustedes les contaron que era tan poca la experiencia que había con esto y que la idea estaba en aplicarlo a Valentino, ¿qué pensaron? Es que en ese momento no pensamos, era como que había que hacer y la verdad es que no había más opciones. Había una única opción. Hoy o sea, tampoco nosotros consultamos, era como que confiamos, a veces hay cosas que después con el tiempo no hubo interconsultas, o sea, apareció Gastón, que era el especialista de afuera, cuando Gastón nos dijo, tengo que ir porque fue casualidad, ¿viste? Casualidad o causalidad, justo cuando lo veía a Valen, él tenía esta convención en Roma y dijo, voy a llevar el caso de Valen a Roma, lo voy a presentar y cuando vuelva hablamos. Y nosotros ahí dijimos, bueno, Valen está complicado porque si el especialista tiene que averiguar, pero era como que, no sé, sabíamos que ese era el camino y también, digamos, esta cosa de que, qué sé yo, nosotros estuvimos en el CEMIC y el CEMIC estuvo buscando a ver de qué manera resolverlo y la persona que apareció fue Gastón. Entonces era como que nosotros estábamos confiando en ese camino. Lo que digas, vamos. El camino. Exacto. ¿Y cómo entra la Universidad San Martín, una universidad pública, en toda esta historia? ¿Cómo te contactan a vos? La universidad, en particular el Lab 3 Bio, tiene una página web. En la página web nosotros decimos que trabajamos con biomateriales y una de las técnicas de fabricación que usamos es la impresión 3D. Entonces el grupo de colaboradores de Gastón estaba googleando a ver qué centros de investigación del país podrían colaborar. Entonces llaman por teléfono al laboratorio y plantean el problema. Necesitamos hacer un exoesqueleto. Nosotros tenemos el diseño por las dimensiones de la tomografía computada que le hacían a Valen. Queremos ver si ustedes lo pueden imprimir. Entonces, bueno, no era exactamente el material con el que nosotros trabajábamos. Ahí consulto con una especialista de nuestro laboratorio que trabaja con impresión 3D, Beatriz Araos, también ya que estamos mencionando. Claro. Ella, a su vez, busca a otro colaborador de la universidad que había estado en algún momento trabajando en impresión 3D y se armó un pequeño equipo, pero de gente muy conocedora de la técnica de impresión 3D para abocarse a trabajar con ese nuevo material en este diseño, ¿no? ¿Cómo es la pieza que tenían que fabricar? ¿Qué tipo la de que está pieza? en la foto. A ver, la tenemos ¿la para ven? podemos compartir. Creo que estaba en la pantalla. Está en la Ahí pantalla. Es eso. Como un rulerito. Es como un rulerito. ¿Y eso dónde estaba en el cuerpo de Valen? ¿O dónde había que ponerlo? Había que ponerlo envolviendo al bronquio.
a un bronquio Chiquitito. que tenía una malformación, chiquitito, un bebé, Claro. eso estamos hablando de unos 8 o 10 milímetros de diámetro y unos 15 milímetros de altura. Ah, muy chiquitito. Chiquitito. Eso Entonces, para poder generar el lugar por donde pase el aire y poder respirar bien, Valen, digamos. claro, cuando hay obstruida, por ejemplo, un vaso sanguíneo, nosotros solemos usar un stent. Claro. ¿no? Sí. Eso lo tenemos conocido. En vías aéreas se habían probado stents y no funcionan, generan infecciones. Ah. Entonces la historia es cómo abro un cañito que está obstruido, el bronquio, Claro. poniendo algo por afuera. O sea, esto vendría a ser como un stent, pero de vía aérea, en vez de... Y por afuera. O sea, Ah, no va claro. por dentro. Por eso lo de exo. Claro. ¿no? Exo va por afuera y un esqueleto porque va a ser un sostén. Entonces Mirá. se pone el rulerito, ven que está abierto de un lado, ¿no? Sí. Entonces como que Lo abraza enganchás. ese bronquio deformado, se pasa el cirujano hilos de sutura por esos agujeritos, se tensa y de esa forma el bronquio que estaba aplastadito se abre. Es increíble. Y Valen- eso a su vez se puede estirar un Sí. poquito, tiene cierta flexibilidad, que un poco también era esa el desafío de quienes estaban haciendo la impresión 3D, lograrlo con la rigidez adecuada para que pudiera ir creciendo en la medida que crecía el bebé. Por una cuestión legal, que los menores de edad no pueden estar después de las 10 de la noche al aire, le vamos a hacer una pregunta ahora a Valen y a su papá para después seguir charlando con su mamá y con Elida. Valen, vos, ¿cuántos años tenés ahora? ¿Es un 5 o es un 4? Es un 4. ¿De qué Es un cuadro cuatro. ¿De qué cuadro sos? ¿Te gusta el fútbol? De Boca. Ah, está jugando ahora Claro, Boca. está enojadísimo con el programa y lo trajimos Claro, justo hoy. papá, la puta. ¿De Boca? ¿Y qué jugador te gusta más de Boca? ¿Qué jugador te gusta de Boca? Si molesta el moco, sacalo, Valen. No tengas ningún inconveniente, lo hemos hecho todos. Luli lo hace todo el tiempo en los cortes, no te Qué preocupes. mentiroso, me lo soplo nada más. Al papá de Valen le preguntamos entonces para poder liberarte, para que vaya por correr por Ahí los estamos, pasillos que ahí son estamos. largos de la televisión Quiere ir a pública. andar en el autito de afuera. ¿Viste? Hay de todo para usar. Acá utilería tiene lo que se te ocurra. ¿Cómo es vivir para vos hoy esta situación? Porque Valen es un pibe hermoso, sano, con una vida totalmente Vida normal, normal, claro, no tiene ningún tipo de... Hoy es todo para los dos. Y para la pequeña familia de perros que tenemos. Es vivir para Valen. Feliz, la verdad que feliz. ¿El día de la operación se festeja un cumpleaños nuevo o algo así? Fue ¿Saben bien? anteayer, el Claro, hace 21. poquito. Ah, mirá. Fueron 3 años de la operación, es el segundo cumpleaños de Valen, digámosle. Él cumple en agosto y en noviembre. ¿En noviembre qué día, Valen? ¿Qué número? ¿Qué número es? Que lo diga el padre, dice, quiere un Decilo en el vocero. micrófono, Habla dale. otra vez mi Yo vocero, también cumplo dice en Valen. noviembre, por eso te pregunto. ¿Qué día de noviembre cumplís? El 13 de noviembre. Ah, es un escorpiano Ah. como yo, mi vida, con razón. Más valiente este Valen. Valen, agárrate porque no te para nadie, yo te lo digo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta jugar? Yo leí que hacías circo, ¿puede ser eso? ¿Es verdad? ¿Pero qué te animás a hacer en el circo? ¿Te animás a colgarte de algo? ¿Tela haces? ¿Vos haces tela? ¿En serio solo o te ayuda alguien? A veces me ayudan porque es medio difícil. Para mí es re difícil, pero ¿te animás a darte vuelta todo en la tela? Y me acuerdo que las piernas se quedan así. Claro, te enganchás con las piernas y quedás con la cabeza para abajo. Lo sé hacer solo eso. ¿En serio? ¡Wow! Joaquín, quiero preguntarte, insistimos, por razones legales, sale Valen de la escena a las 10 de la noche. ¿Qué significa el Estado vinculado a todos los esfuerzos que se hicieron para que efectivamente se pueda conseguir esa pieza y la intervención de Valen? Para mí lo más importante es ahí estamos. La unión que hubo de muchas redes y mucha gente que no es nombrada, que verdaderamente hizo mucho para que nosotros podamos transitar también todo el proceso dentro de enfermeros, gente de limpieza, gente de seguridad o gente que ni nos conocía, acompañándonos y teniendo esa fe de que hay un camino y seguir confiando en que podíamos encontrar una solución, y la solución existió. Claro. ¿Y ese camino es un camino de mercado o es un camino comunitario? Que lo responda La Lucila organización porque son las comunitaria. 22:00 y nos van a matar los legales de la televisión pública. Lucila, sí, la pregunta era... Si ese camino que encontraron para que Valen tenga 2 cumpleaños, digamos,
¿Es un camino del mercado, de lo que implica el mercado, de ir a encontrarse con los recursos que uno tiene y quizá otra familia no? ¿O es una solución comunitaria? Y creo que lo que se destaca de este caso, y yo me alegra ser parte de esto, es que esto justamente, más allá de que haya logrado sacarlo adelante a Valentino, hace que estemos un paso más cerca a que esto sea accesible, porque una de las cosas que también son importantes es que esto se hizo en una impresora que salía $300.000 y se utilizó una impresora de $700 para realizar, digamos, el mismo equipamiento con otro tipo de, digamos, acá lo hicieron con filamentos, allá con polvo, se hizo por primera vez acá y digamos claramente que hay una diferencia entre $300.000 y $700, o sea que hicieron algo que es súper accesible justamente para que lo pueda el día de mañana llegar a gente que no tiene justamente dinero. Claro. Y aparte esto también me parece que está bueno de que o pasó y me parece que está bueno que pase para varias cosas, ¿no? Que articularon, ¿no? Porque lo que no pudo resolver uno lo resolvió el otro, no se quedó con el yo no puedo o qué sé yo, el laboratorio que se hace privado, pero llamó a la UNSAM y entre la UNSAM y el laboratorio, lo que no podía hacer uno lo hacía el otro y me parece que eso es destacable, ¿no? Lo que pienso es que es una cadena constante de amor y de profesionalismo también, porque digo, con voluntad solamente no alcanza, con profesionalismo sin pensar en un otro tampoco. Y te quiero preguntar, Elida, por el equipo de trabajo que vos tenés detrás, si son personas que han, no sé, desarrollado su investigación en la Argentina, con lo difícil que es en algunos momentos de nuestra historia hacer eso, con lo que se dice en estos días, además, con respecto a los investigadores y el CONICET y demás. Digo, ¿qué te pasa a vos con todo eso? Bueno, no, es un equipo que se formó y se sigue formando, porque estamos en un ámbito universitario, así que en el equipo tenemos investigadoras, investigadores. Yo antes había mencionado que se sumó un colega con mucho conocimiento en impresión 3D, que lo quiero mencionar, que es Juan Ignacio Busquet. En el laboratorio hay investigadores de distintas disciplinas, porque cuando hablamos de biomateriales, hablamos de acercarnos a la biología, hay células también, hablamos de expertos en materiales y que son, para formar un investigador, en principio tenés que conocer la metodología científica, eso se hace transitando una vez que te graduaste en alguna disciplina, una ingeniería, biología, lo que sea, hacer un doctorado, después normalmente se hace una experiencia en el exterior, un postdoctorado, después se ingresa como docente en la universidad o dedicación full time para poder hacer investigación o al CONICET, que es otro ámbito muy importante, digo dentro de este ámbito en el que estamos nosotros, porque también hay otros organismos de ciencia y tecnología, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de unos 10 años invertidos mínimos para comenzar a formar un profesional y después el ensamble del equipo, que eso también lleva tiempo. Las personas son claves, son fundamentales, pero también hace falta infraestructura, equipamiento, ¿no? Todo un campus y entonces eso lleva muchos años. Y Elida, si el Estado se retira, digamos, del desarrollo de la ciencia y la tecnología o solo se dedica a aquello que puede traducirse monetariamente, a cierta productividad, ¿esto se puede hacer? Esto que vos decís que es indispensable, ¿se podría conseguir? Lo que pasa es que cuando hablamos de productividad, ¿no? O sea, formar las personas también es productividad. Hacer las investigaciones, pensar cómo aplicarlas también es productividad. Productividad no es exclusivamente traducido en pesos, ¿no? Y el Estado no se puede retirar, es el Estado el gran impulsor y no solamente en nuestro país, lo es en todos los países del mundo y sí, por supuesto, podría haber una participación privada y podrían tomar las investigaciones como se ha hecho en países desarrollados. Nosotros en ese sentido todavía necesitamos un fuerte impulso del Estado y es lo que ocurre hoy, digamos, ¿no? O sea, es el Estado principalmente el que acompaña y soporta todos estos desarrollos, ¿no? Elida, Lucila, ¿qué tipo de vínculo diría que tienen entre ustedes? Ahí somos familia. Ahí somos familia. ¿Y en Argentina hubo algún otro caso como el de Valentino después de su operación? Sí, el cirujano nos comentó, nosotros tuvimos participación en un segundo caso y después creo que nos mencionó también un tercero, no tengo ahí ya las precisiones, pero la idea es que una vez que la tecnología está desarrollada, esto que mencionaba Lucila, ¿no? El exoesqueleto que se fabricaba en Estados Unidos se hacía con otro tipo de impresoras muchísimo más costosa, con lo cual cuando nos decían
si leemos el paper, se hizo con esta tecnología, nosotros tenemos Claro. que desarrollar otra. Una vez que está desarrollada, parte del conocimiento es transferirlo. Transferirlo a quienes puedan, hay mucha gente que hace impresión 3D, tener un equipamiento medianamente, no es muy sofisticado. Accesible y hacerlo, claro. Exactamente, y poderlo transferir. Qué linda historia, la verdad. En estos tiempos, qué que bueno. terminemos con una sonrisa, hablando de lo solidario, de las organizaciones, del Estado, a mí me conmueve. Estás emocionadísimo vos. No, ya cuando leí, ahora estoy más tranquilo. Ahora Pensé estás que iba a ser peor. Hoy estás como en un Sí, día estaba súper tremendo. congoja. Está bien. Está bien que pase Lo esto. charlamos después. Bueno, ¿lo querés ahora? Gracias, Lucila. Gracias. Fidelidad. Gracias. Saludos a Gracias. Peque. Muchas Bueno, gracias. vamos a la mesa, Dale. al encuentro de Néstor. Nos vamos con una sonrisa puesta. Una Se me cosa cayó la hermosa. virome. Bueno, Néstor, lo que nos vas a contar también nos depara sonrisas. No, No, yo, lamentablemente claramente. vamos a romper el clima. Sí, después de esto que es maravilloso. Vamos, yo vengo Néstor, contar a lo una tuyo. porquería, claro. Y Néstor es el carnicero. Me toca arruinar todo. Me toca arruinar los cumpleaños, las fiestas, esta es parte de la historia. Nada, hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, subrayo el tema, por unanimidad, la autorización para secuestrar e investigar qué hay en el teléfono de Gerardo Milman. Digo por unanimidad porque ese dato que parece, wow, mirá, están todos de acuerdo en que hay que investigar, en realidad esconde una verdad que ya hemos contado aquí en otras oportunidades y que tiene que ver con que en ese teléfono no hay nada. Pero claro, un año. Pero no solo eso, sino que el hecho de que hoy había alguna interpretación que decía lo entregaron a Milman. No, por el contrario, no solo no lo entregaron, sino que además lo blindaron. La Cámara Federal, que es un tribunal habitualmente hostil a este tipo de decisiones, autorizó que le secuestraran el teléfono. La oposición en la Cámara de Diputados, que es mucho más hostil a este tipo de cuestiones, consintió que le secuestraran el teléfono. Falta solamente que la Cámara de Casación, que es una instancia de apelación, confirme que le pueden secuestrar el teléfono y una vez que le secuestren el teléfono van a buscar qué es lo que hay adentro del teléfono. Todos estos pasos formales que parecen garantizar una investigación tienen como objetivo final decir, viste, les permitimos que hicieran todo lo que quisieran y al final no encontraron nada. Esto es el final de la historia, nosotros lo estamos spoileando. Hay un detalle que queremos mostrar y es este documento que vas a ver aquí, que es la lista de todos los que aprobaron este planteo concretamente. Los nombres que están resaltados en amarillo son los nombres de los integrantes de la Cámara de Diputados que representan a Juntos por el Cambio que aprobaron. Martín Berongaray, Ana Carla Carrizo, Los Penato, Álvaro Martínez. Sí, ahí está Juan Manuel López, que también es de la coalición Juan cívica. Manuel López, que pasó de largo, Paula Oliveto, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, son todos diputados. Rodríguez Machado también. Todos diputados que integran el bloque de Juntos por el Cambio. Todos ellos hoy al unísono y sin ninguna disidencia dijeron, claro, señor, ¿cómo no van a revisar el teléfono? Esta es una medida que tiende a esclarecer una causa que es tan compleja, de tanta gravedad institucional como el atentado contra la vicepresidenta. Sí, por supuesto, vayan, secuestren el teléfono, si hay más de uno, secuestren 2, 3, lo que sea necesario, vayan y revisen a ver qué es lo que encuentran y después vengan y me cuentan qué es lo que encontraron. Bueno, nada, es una jugada de estrategia política que tiene como resultado final, como meta final, la nada misma. Esto es lo que están haciendo, por más que lo presenten con todas las flores y todos los moñitos que para que parezca una cosa diferente de lo que es. Gracias, Néstor. Efectivamente, no emocionada. Se viene, faltan muy poquitos días para que se cumpla un año del atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Vamos a Dale. nuestro living. Sí. Porque ya está Adolfo Pérez Esquivel, a quien le agradecemos mucho por haber venido. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas noches. ¿Cómo le va, Adolfo? Gracias por estar aquí. Bueno, ¿en qué clima estamos? ¿En qué clima está, en qué momento está la democracia? Hay muchos elementos para poner en juego. Podríamos decir el resultado de las PASO, podríamos decir distintos episodios que hablan de una violencia política concreta.
falta muy poquitos días para que se cumpla un año del atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Así es. ¿Cómo está evaluando la escena, Adolfo? La democracia y los derechos humanos están en peligro. No solo en Argentina, en todo el continente y en el mundo, diría. Están cambiando muchas cosas y aquí, concretamente en Argentina, cada día las diferencias son mayores, la discriminación, las persecuciones, las violaciones de derechos humanos se agravan. Tenemos el caso de Jujuy, ¿no? Donde después de la reforma constitucional del año 94 pensamos que el país se iba a organizar en forma federal y no, se organizó en forma feudal. Hay provincias que son feudos. Aquí están los indígenas en Plaza Lavalle y con una cosa que es muy preocupante: el odio, el racismo, la marginalidad y la violencia institucional. Adolfo, respecto del tercer malón de La Paz, hubo un momento cuando eran las escenas de represión más crudas en la provincia de Jujuy que daba la sensación que la política, salvo por supuesto la que protagonizaba la conducción de la provincia, decía, bueno, todos somos Jujuy. Yo veo muy solo hoy a las comunidades que vinieron hasta Plaza Lavalle y que protagonizan el tercer malón. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, primero la Corte Suprema se niega a recibirlo. Hemos hecho gestiones a través del Servicio Paz y Justicia y no tenemos respuesta. Logré entrar en tribunales, pero había más policía adentro que afuera. Hablé con 2 funcionarios de la Corte, pero era como si no hubiese hablado con nadie. Lo otro, pedimos también ayuda, respuesta al gobierno de la ciudad. Un racismo y una incomunicación total, una violencia institucional. La policía les prohibió y les prohíbe hasta el día de hoy tener una carpa y baños químicos. Entonces la gente está en una situación, son cerca de 200 personas que hicieron 1.500 kilómetros para hablar con la Corte, explicar por qué las razones que la reforma constitucional provincial es ilegal, que la anulen. No hay caso de poder tener una conversación con los ministros de la Corte y bueno, hablamos con el presidente de la Nación, lo recibió en la residencia Olivos, yo los acompañé. Y el presidente les dijo claramente qué es lo que pasa. Por la reforma del año 94 no puede tener una intervención federal en la provincia, tiene que tener la aprobación de los diputados, no le dan los números. La oposición no quiere generar el número necesario para una intervención federal. Por lo que estuviste charlando con ellos, Adolfo, y lo hemos hablado muchos con algunos de los integrantes del tercer malón de La Paz, tenemos paciencia, a nosotros no nos corre el tiempo. ¿Vos creés que efectivamente están dadas las condiciones para que permanezcan todavía en la ciudad de Buenos Aires mucho tiempo más? Hay ayuda de varios organismos, no solo de derechos humanos, sino de distintas organizaciones, incluso de Cáritas, que están tratando de llevar apoyo. Pero eso no es suficiente, se van a quedar hasta que la Corte lo reciba, el tiempo que sea. Adolfo, quiero cambiarte de tema y quiero que escuches con nosotros algo que dijo en las últimas horas Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei, relacionada a lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad. También habló de lo que tiene que ver con la ex ESMA, hoy Espacio de la Memoria, pero escuchemos a Victoria Villarruel. Llegan a ser gobierno,
¿indultarían a condenados por delitos de lesa humanidad? El tema de los indultos y de las amnistías tiene sus dificultades, porque vos cuando indultás estás indultando a gente que supuestamente es culpable, pero hay gente que está en prisión preventiva, hay gente que está hace 20 años en la cárcel, entonces todas estas medidas tienen que tener simetría. O sea, que podrían llegar a tomar medidas como esa. No lo estamos analizando puntualmente como indulto, amnistía. Sí creo que la ley penal no se puede aplicar retroactivamente y eso ha pasado en estos juicios y eso es algo que es grave porque afecta no las garantías constitucionales solamente de aquel que está en esos juicios, sino de todos nosotros. ¿Te preocupa, te ocupa, Victoria Villarruel, este tipo de pensamientos que hoy tienen, la verdad, tierra fértil en la Argentina? Bueno, es un retroceso, un negacionismo total, porque también quiere eliminar leyes de protección de los territorios indígenas. Eso para hacer negocio con el litio, el agua, y lógicamente cuando le quitan las tierras a los indígenas, lo condenan a muerte. Entonces, bueno, pero son los candidatos, uno de los candidatos, no es el candidato, es uno de los candidatos. Y lo que hay que pedir a la gente que tenga conciencia crítica, valores. Porque si la democracia se deja a un lado y se violan los derechos humanos, el país retrocede, no avanza. Que hay dificultades en el país, sí, económicos, sociales, pero se trata de construir una democracia. Yo no creo en esta democracia delegativa, esta democracia representativa, porque ahora vamos a votar y delegamos todo el poder en quienes no gobiernan. Pero después, quienes no gobiernan hacen lo que quieren y no lo que deben. El pueblo queda en un estado de indefensión total. Esto pasó, la deuda externa, lo que está pasando en Jujuy. La única forma es construir una democracia participativa, que el pueblo tenga herramientas constitucionales y jurídicas para poner límite a los abusos del poder. Porque el patrimonio es del pueblo, pero el patrimonio se entrega a las empresas privadas. Entonces el pueblo queda desprotegido totalmente. Ahora escuché la versión de Milei con la cuestión de la educación, con ISET. Es destruir toda esa arquitectura social, cultural y política del país, que es la economía, en educación, salud. ¿Qué es esto? Eso no es un gasto, es una inversión que se merece el pueblo. Néstor. Adolfo, el fenómeno Milei no es solo Milei. Milei es en la Argentina, Bolsonaro en Brasil, Vox en España, Le Pen en Francia. Es un fenómeno que tiende a expandirse como una mancha de aceite. En la Argentina, históricamente, la derecha o la ultraderecha llegaba al gobierno mediante golpes de Estado. Milei hoy está a punto de llegar, o cerca de llegar al gobierno, mediante el ejercicio de la voluntad popular. ¿Qué explicación le encuentra a eso? Tiene que ver mucho los medios de comunicación. La propaganda, lo mediático, y la falta de memoria de muchos sectores sociales. Nosotros trabajamos mucho con la memoria y siempre decimos que la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos tiene que iluminar el presente, porque es ahí donde podemos generar y construir otras posibilidades de vida, de desarrollo, de bienestar común. Entonces, ¿qué significa democracia? Derecho e igualdad para todos y todas. Esto no existe en el país. Pero la democracia tampoco se regala, no es poner el voto en una urna.
La democracia significa derecho e igualdad para todos. Y hoy no existe. ¿No hay ahí también una explicación, una suerte de mea culpa, de que la democracia en los últimos 40 años no le ha dado al ciudadano común la respuesta necesaria como para que ratifique esa voluntad democrática y no termine tomando opciones casi a la desesperada? Por ejemplo, ese 30 y pico % de gente que votó a Milei. Sí, creo que hay muchos factores ahí que son económicos, el llamado voto castigo. Tampoco eso es lo definitivo, porque es la PASO. La PASO se está tomando como algo definitivo casi. No decir este va a ser el próximo gobierno. Y hay mucha culpa también de los dirigentes políticos. ¿En qué, Adolfo? De no tener claridad en las propuestas y estar más trenzados en la actividad partidaria más que en el bienestar del pueblo. Mucha cúpula. Hay mucha cúpula. Nico. Adolfo, me quedé con lo que decías de la democracia participativa y que el pueblo tenga posibilidades de alguna manera ejercer un control para evitar abuso de poder. ¿En qué tipo de herramientas pensás cuando hablas de democracia participativa? Por ejemplo, los plebiscitos, las consultas populares, no eso que se quiso hacer en la reforma del 94, que no sirve. ¿Ustedes recuerdan a Jaime de Nevares? Sí, claro. Sí, claro. Compañero, hermano querido durante muchos años de caminar juntos. Fue convencional. Y renunció. Me fui a Neuquén, le digo, Jaime, ¿por qué renunciaste a ser constituyente? La respuesta, nunca sentí una definición tan precisa y breve. Me dijo, renuncié porque eso era fumar un cigarrillo encendido por las dos puntas. Adolfo, quiero hacer una mención, sé que es un tema que te llega muy de cerca también a vos, porque Ramiro Varela, que es un referente de Palotinos por Memoria, Verdad y Justicia, sufrió un atentado, le destrozaron el auto en la puerta de su casa en estos días. Él es un referente de un espacio que busca, por supuesto que lucha por la memoria, verdad y justicia, del atentado terrorista, el ataque terrorista, el crimen, el asesinato de 3 sacerdotes y 2 seminaristas palotinos, el 4 de julio de 1976. Ahí lo hemos acompañado por Estela de Carlotto y por Tati Almeida. Y también es una evidencia de que amenazas recurrentes se materializan cada vez más en esta Argentina. Sí. Ahí está el auto, ¿no? Creo que en esto tenemos una experiencia de lucha social durante la dictadura y hasta ahora. Creo que hay que buscar los medios de evitar los atentados. No tenemos que volver a retroceder a eso. Y se habla mucho de seguridad, pero ¿qué es la seguridad? ¿Poner más policías? Yo creo que no, eso da mayor inseguridad. La seguridad es social, es educativa, es sanitaria. La seguridad de un pueblo pasa por otro lado, no por la represión. Siempre un gusto escucharte, Adolfo. Gracias por haber venido. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, Lu. Ya venimos. Lunes en Coto, tenés 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en shampoo y acondicionador Dove y en marcas seleccionadas de galletitas, hierbas y gaseosas. 3x2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. 4x3 en leche larga vida las 3 niñas y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno. Fiat. Estar calentito en casa es parte de tu mundo.
¿Sabías que 9 de cada 10 partidos de invierno se suspenden sobre la hora? Él se acaba de enterar. Aprovecha nuestras ofertas en calefacción. Musimundo, parte de tu mundo. Últimas semanas en Tecnópolis. Hasta el 27 de agosto. Con entrada libre y gratuita. En Tecnópolis somos el baile, la música, la música. Nuestra cultura es tan diversa. Hay un lugar que se llama Tecnópolis. Poder jugar con tus compañeros, compartir, jugar en equipo. Para pensar nuestro presente. Científica, quiero ser. Para inventar el futuro. Jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 19. Tecnópolis, la potencia de lo colectivo. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. En Carrefour los precios son bajos, recontra bajos. Y si encontrás que el precio de tu compra no es el más bajo, redoblamos la apuesta y te devolvemos el doble de la diferencia. Acá no hay guitarreada. Compara tu ticket con otros supermercados en carrefour.com.ar. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechemos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1, ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, últimos segundos directamente de Desiguales. Pasó rápido hoy, ¿eh? Sí, me hizo acordar ¿Te compraste el Scrabble al final? No, lo acabo de ver y dije me tengo que comprar. Te conozco. Hoy me compro online un Scrabble y un Ya buraco. osmosis sacás, increíble. Lo vi y dije, no me compré el Scrabble. Hasta mañana a las 9 de la noche. Pásenme. Chao.